Os voy a pedir que os imaginéis a una persona que siempre llega puntual a su puesto de trabajo, hace lo que se le pide, presta atención a los pequeños detalles y siempre intenta mejorar en lo que hace. Podría parecer el empleado ideal, ¿no es así? Muchas personas con autismo somos así. El problema es que a veces ni siquiera tenemos la capacidad de demostrarlo, porque nuestros empleadores no nos comprenden, el entorno laboral no está adaptado y nos enfrentamos a algunas situaciones de discriminación que pasan desapercibidas para los demás. Se estima que en el mejor de los casos un 75% de las personas con autismo están desempleadas, en el mejor de los casos, porque hay organizaciones que lo sitúan en un 90%, y esto nos convierte en el colectivo con mayor tasa de desempleo dentro de toda la discapacidad. ¿Estamos capacitados entonces para trabajar? Sí, queremos hacerlo. La inmensa mayoría te diría que sí, salvo que sea uno de esos trabajos que involucran muchas reuniones de esas que podrían haber sido un email. ¿Y tenemos derecho a ello? Pues según el artículo 35 de nuestra Constitución, sí. Entonces, ¿qué está fallando? En una sociedad en la que reinan el desconocimiento y los estigmas, donde las adaptaciones razonables en los entornos laborales brillan por su ausencia y sigue habiendo muchos de estos prejuicios, a veces conseguir un empleo siendo autista es como echarle un pulso al mundo. Pero hoy no he venido a victimizarnos, he venido a proponer soluciones prácticas que vais a poder aplicar en un entorno de trabajo real. Entonces, para poneros un poco en contexto, soy Alejandro Gayol, un divulgador que trata de crear conciencia social sobre el autismo. Hace una semana, aquí en León, en el auditorio, di una charla TEDx con el objetivo de transmitir al mundo un mensaje claro. El autismo no nos define por lo que nos falta, sino por todo lo que aportamos. Y la inclusión comienza cuando dejamos de intentar adaptar a las personas y empezamos en su lugar a adaptar su entorno, no como un mero acto de caridad, sino como una inversión en el talento y el potencial que todos llevamos dentro. Como hoy somos pocos, voy a intentar hacer esta charla un poco más interactiva, así que si en cualquier momento tenéis alguna pregunta o queréis levantar la mano o compartir vuestra opinión con el resto de la clase, podéis hacerlo. Sois bienvenidos. Y esta es mi primera vez haciendo un poco de profesor, entonces bueno, no os voy a poner deberes, pero sí que os voy a pedir una cosa, que seáis el motor del cambio real, porque la inclusión no consiste en hacer charlas como esta, días conmemorativos, hashtags en redes sociales, sino que al final el objetivo real son las personas, personas como yo y como vosotros. Entonces, bueno, para empezar, ¿qué es exactamente el autismo? Es importante saber esto para luego pensar en cómo podemos adaptar las condiciones en el entorno laboral. El autismo es ante todo un espectro muy amplio, lo que significa que cada persona lo vive de una manera particular. Sus características y su intensidad varían de un individuo a otro. No todos experimentamos los mismos desafíos ni presentamos las mismas fortalezas. Por ejemplo, hay algunos a los que les cuesta mucho hablar y otros a los que nos cuesta callarnos. Hay autistas que son hipersensibles a los estímulos que podríamos encontrar en un entorno de trabajo, por ejemplo el ruido de oficina o las luces brillantes, y otros que son hiposensibles, es decir, por debajo de lo normal. Además, hay algunos que disfrutan de la compañía constante y otros que necesitan trabajar a solas. Lo que quiero decir con esto es que cada persona tiene sus circunstancias particulares. A pesar de esto, podemos agrupar algunos rasgos generales bajo lo que se considera el autismo o, más formalmente, los trastornos del espectro autista, TEA. Yo estoy a favor de que se utilicen este tipo de etiquetas, pero no como una finalidad en sí mismas, sino como un medio, porque nos permiten identificar algo y yo creo que para conocerlo con precisión, primero hay que ponerle nombre. Entonces, una de las características más comunes, uno de los rasgos más comunes del autismo, son las dificultades en la interacción social. Se pueden manifestar de muchas formas, pero por ejemplo nos cuesta más iniciar conversaciones y mantenerlas, mantener el contacto visual con otras personas, interpretar el lenguaje figurado o no literal, interpretar los sentimientos de alguien cuando no nos los comparte de forma explícita y ese tipo de cosas. Esto no significa que tengamos menos iniciativa para socializar, que seamos antisociales o que no estemos capacitados para trabajar en equipo. Simplemente que nos cuesta más adaptarnos a los matices que siguen otras personas. De hecho, podríamos decir que tenemos nuestro propio código, porque hay estudios que demuestran que cuando dos personas autistas interactúan entre sí, la comunicación es muy eficiente. Lo que significa que sí que podemos comunicarnos. Lo que hay que hacer es superar nuestras diferencias para facilitar también la comunicación entre personas autistas y neurotípicas. Uno de los mitos más dañinos que rodean al autismo y que tiene que ver precisamente con estas limitaciones en la interacción social es el de que las personas autistas no sentimos empatía y no somos capaces de ponernos en el lugar del otro. En realidad, las personas con autismo somos perfectamente capaces de sentir empatía. La diferencia está en cómo la expresamos.
A veces nuestra forma de comunicarnos no cumple con las expectativas de las personas neurotípicas, lo que nos hace parecer fríos o distantes cuando sí que nos estamos esforzando. Otro factor relevante es que nos cuesta más interpretar lo que siente una persona y por lo tanto ser empáticos por entenderle cuando no nos lo dice explícitamente. Todo esto no significa en sí que seamos menos empáticos, porque al final la comprensión de las otras personas y la intención de ponerse en su lugar está ahí. Lo que falla a veces es la comunicación. Pero entonces, yendo a lo práctico, ¿qué podemos hacer para facilitar la comunicación entre personas autistas y neurotípicas? Estas pautas las podéis aplicar en un entorno profesional, pero también en un entorno personal. Yo os recomiendo ser claros y directos, es decir, hablar sin rodeos, sarcasmos o dobles sentidos. Os recomiendo evitar hacer suposiciones como que si una persona no se está mirando los ojos mientras tenéis una conversación, es porque no se está prestando atención. A los autistas nos cuesta mirar a los ojos de las demás personas, pero aún así podemos estar dedicándoles toda nuestra atención. ¿Qué pasa? Que muchas veces no vais a saber si esa persona es autista o no, y tampoco vais a ir por la vida con una pancarta que diga «soy autista». Yo sé que lo hago porque me dedico a la divulgación, a que la gente lo entienda, pero es una característica que las personas tienen derecho a mantener en privado. Al final, como normalmente es una discapacidad, y es información confidencial, y desde luego es invisible, no es evidente cuando tú interactúas con una persona. Luego está, en relación a esto, el tema de las entrevistas de trabajo. Las personas autistas no somos muy fans de las entrevistas de trabajo por varias razones, y una de estas son las limitaciones en la interacción social, que hace que nos cueste mirar a los ojos al entrevistador, que respondamos de forma muy literal, que tengamos menos interés en las conversaciones triviales, podríamos decir, y que a veces tardemos más en responder. Y esto choca un poco a veces con los intereses del examinador, que hace preguntas muy abstractas y espera una respuesta muy expresiva por nuestra parte y muy rápida, cuando a veces necesitamos un poco más de tiempo para pensar. Y además, otro de los rasgos destacables del autismo es la ansiedad ante lo no rutinario y la inflexibilidad. Cuando estamos en un entorno predecible funcionamos mucho mejor y tenemos esa seguridad que nos ayuda a vivir bien y a hacer las cosas bien. Entonces, por lo tanto, somos muy afines a la rutina e intentamos mantenerla. Pero en general, las entrevistas de trabajo suelen ser entornos muy impredecibles, tanto porque estás en un lugar que no conoces, con una persona que no conoces, que te hace preguntas que no conoces y no sabes lo que quiere que respondas a esas preguntas que no conoces. Entonces, esto supone esa sensación de sentirse abrumado. Y el problema muchas veces que tienen es que más que juzgar tus competencias reales para el puesto, juzgan tu capacidad de comunicarte y expresarte. Aunque realmente estas habilidades en la comunicación verbal y no verbal, podríamos decir, no sean tan importantes para el puesto al que estás aspirando. Te juzgan más bien en cómo consigues hacer la entrevista. ¿Qué pasa? Que las personas autistas las hacemos peor en general por naturaleza. Ahora pasemos del problema a la solución. Las entrevistas laborales con personas con autismo no son imposibles. Se pueden adaptar. ¿Cómo? Lo ideal es hacerlas por videollamada, creo, si la persona quiere. Y si no, es muy útil que les propongas un espacio concreto o que les dejes elegir dónde hacerlo para que se sientan más cómodas. Luego hay que intentar que las indicaciones sean claras y concisas, y más que juzgar a la capacidad de la persona para expresarse o los factores que pueda tener en la comunicación, intentar ver a la persona que hay detrás y qué tan preparada está para desempeñar el puesto. Supongamos que una persona autista, cualquiera, consigue pasar por este proceso selectivo que a veces resulta un poco excluyente y consigue un trabajo. Esto le permitiría superar el umbral que os mencioné anteriormente, de que como mínimo creo que el 76% de las personas autistas están desempleadas y posiblemente sean más. Pero no es que todo esté solucionado con haber pasado ese umbral, sino que ahora llega la verdadera odisea: adaptarse dentro del espacio de trabajo. Las personas con autismo solemos ser más sensibles a los estímulos exteriores que las personas neurotípicas, aunque sean los mismos estímulos. Pueden ser visuales, auditivos, de olfato, de tacto, etc. Estímulos que nos llegan a través de los sentidos. Y cuando estos estímulos son muy fuertes, sentimos más estrés, agobio, inseguridad, y en ocasiones llegan a acarrear sobrecargas sensoriales. ¿Qué son estas sobrecargas? Son un momento en el que el cerebro autista recibe por los sentidos más información de las que puede procesar, lo que hace que la persona colapse o se desconecte. Es un proceso natural propio del autismo, que también te suele decir que es una variación natural del cerebro humano, no una enfermedad ni nada que deba curarse o tratarse. Bien, ahora, partiendo de este problema, vayamos al tema de los espacios de trabajo. ¿Están adaptados en este sentido? ¿Qué cosas os imagináis en un espacio de trabajo que puedan afectar a una persona con autismo? Telefonillo, teléfonos sonando todo el rato, ventiladores, fotocopias, pasillos muy estrechos en los que hay poco orden y está todo el rato pasando la gente, olores intensos de productos de limpieza, del perfume que llegaba uno de vuestros compañeros que es muy fuerte, luego la silla que es muy rígida.
un montón de cosas que crean un ambiente de trabajo que podríamos decir que está muy saturado. En estas circunstancias, una persona neurotípica como vosotros, probablemente, como es la mayoría de la gente, ya yo creo que va a rendir un poco peor, porque al final va a hacer muchas cosas en su cabeza por todo el ruido que le rodea y va a querer irse a casa antes, creo, para disfrutar de la tranquilidad de su hogar. ¿Qué pasa con una persona autista que directamente no va a poder trabajar ahí? Es imposible, es misión imposible, por así decirlo. Entonces, lo que hay que hacer en este sentido es intentar adaptar los espacios de trabajo. Y la solución más fácil para vosotros, y que yo creo que es también más efectiva para la persona en cuestión, si es que el trabajo lo permite, es el teletrabajo. El teletrabajo no implica que no pueda ir a la oficina de vez en cuando para tener reuniones con los jefes, comentar asuntos importantes e informar de su progreso o cualquier otra cosa que la empresa considere pertinente. Pero si el trabajo del día a día, podríamos decir que se puede hacer en casa, va a estar en un entorno muy predecible, que forma parte de su rutina habitual, en el que va a poder controlar todos los estímulos y en general se va a sentir muy seguro y tranquilo. ¿Qué le va a permitir esto? Sacar todo el potencial. A veces el teletrabajo no es posible, pero en ese caso recomiendo que se haga todo lo posible para intentar para esa persona que esté en un espacio tranquilo. Puede ser un espacio separado del resto de las instalaciones, por ejemplo. Y una cuarta dificultad que también podemos acarrear las personas con autismo respecto al empleo son las limitaciones en la gestión del tiempo. Que a veces se nos da peor gestionar el tiempo y lo que vamos a tardar en hacer cada cosa, aunque esto se puede prevenir con habilidades organizativas que vamos desarrollando con el tiempo, agendas visuales, cosas así. Y este tipo de limitaciones a la hora de gestionar el tiempo normalmente tienen mucho que ver con cuando se interviene en nuestra rutina, en nuestro horario. Cuando hacemos las cosas como siempre solemos ser más efectivos, pero en el momento en el que algo interrumpe nuestra rutina, nos cuesta más predecir cuánto vamos a tardar o qué va a ser exactamente. Esta es la razón por la que algunas personas autistas como yo tenemos, por ejemplo, adaptaciones en los exámenes, tanto de la EBAU como de la universidad, que nos permiten tener más tiempo para realizarlos. Entonces, bueno, yo sé un poco lo que podéis estar pensando ahora mismo, que si no sabemos comunicarnos con los demás, nos da ansiedad lo no rutinario, sentimos las cosas más que los demás, y encima se nos da por gestionar el tiempo, pues ¿para qué vais a contratar a una persona autista? Hasta cierto punto es normal, porque el objetivo de las empresas es contratar a la gente más eficiente. Y si tenemos que pensar adaptaciones para todo para que al final sea un empleado normal, entiendo que podéis sentir que no es rentable, por así decirlo. Si hasta hemos estado hablando del yin, que son las limitaciones, ahora me gustaría hablar del yang. Y es que ser autista, por lo general, aunque cada caso es un mundo, tiene sus ventajas y sus fortalezas. No estamos hablando del estereotipo del genio, que se va a veces en la cultura popular, en series de televisión, de que las personas autistas somos unos genios, pero sí que tenemos ciertas fortalezas. Una de ellas es la capacidad de organizar la información de manera muy clara y muy efectiva, descomponer las tareas en pasos más pequeños para resolver problemas complejos, especialmente en ámbitos del conocimiento científico y tecnológico. Muchas personas autistas destacan por esto, y también podemos destacar en nuestra capacidad de concentración. Hay una característica que es el hiperfoco, que hace que cuando el entorno nos acompaña, y esto es muy importante, podemos trabajar a mucha velocidad y estar muy concentrados en la tarea, la atención a los pequeños detalles y la creatividad, ya que vemos el mundo de forma diferente y a mi parecer muy bonita. Entonces, básicamente, esto es un poco una introducción a que habléis con las personas que puedan tener autismo, a que intentéis comprender sus circunstancias, ya que tengáis en cuenta que si somos el colectivo con más tasa de desempleo dentro de toda la discapacidad, es porque es una discapacidad muy invisible y que puede pasar muy desapercibida, y son ajustes concretos los que pueden hacer que nos vayamos poco a poco integrando más en el espacio de trabajo. Porque lo que se está viendo es que las personas con autismo que trabajan acaban siendo en muchos casos muy buenos profesionales. Y ahora me gustaría un poco también daros la palabra, como os dije antes. Yo tengo dos. Sí. Una, más enfocada en el tema laboral. Sí. Desconocimiento, ¿eh? ¿Hay algún sector laboral en el que vosotros os sintáis más cómodos trabajando? ¿O depende ahí, como es un espectro, sí, y sabemos que cada persona luego con autismo puede ser un mundo? Sí. ¿Hay algún sector laboral en el que os sintáis más cómodo trabajando? Como muy bien has dicho, cada persona con autismo es un mundo, es un espectro, cada cual tiene sus particularidades. Dicho esto, yo en base a lo que la experiencia me ha dicho y también un poco mi opinión personal, diría que destacamos más en los sectores que tienen que ver con la ingeniería, las ciencias, el desarrollo, sectores que se basan en el desarrollo de una habilidad concreta que podamos aportar a una empresa y que no dependen mucho de la interacción entre personas. Un aspecto en el que a veces no somos tan eficientes, entonces no vamos a destacar mucho en ámbitos de interacción interpersonal, comunicación verbal y no verbal, todo esto. Y lo que van a ser el tema, yo diría, de las ciencias,
ingeniería, desarrollo, todo eso, hay muchas personas autistas que destacan en estos campos y yo creo que es porque tienen esa capacidad de resolver problemas complejos descomponiéndolos en partes más sencillas y un pensamiento muy analítico. Vale. ¿Y la otra? Y la otra es, yo ahora mismo en mi puesto de docente, Sí. si yo tuviera alumnos con autismo, ¿cómo podría enfocar yo las clases o cómo podría dar las clases y exámenes? Y como has dicho tú antes, que en tu caso particular, pues en la EBAU o en la universidad ahora te adaptan un poco los exámenes. No sé si es solo dándote más tiempo o hacen otro tipo de adaptaciones para poder integrarte mejor en la clase. Sí, mira, respecto a los exámenes, hay cosas muy importantes. Por un lado es la expansión del tiempo, porque como ya he dicho, las personas autistas tenemos más dificultades a la hora de gestionar el tiempo. En mi caso, si un examen sería normalmente 90 minutos, pues en mi caso son 120. Luego, cuando hice los exámenes de la EBAU, no lo hice en el mismo aula que todas las demás personas, sino que yo lo hice en aula separada, en el que éramos menos personas, y era más tranquila. ¿Por qué? Pues porque hay muchos estímulos, básicamente mucha más presión en un entorno en el que hay mucha gente, y eso al cerebro autista le cuesta especialmente procesarlo, ya sé que no se pueda centrar en el contenido del propio examen. Y luego, una sensibilidad que solemos tener los autistas sobre todo es la del sonido. Hay autistas que tienen hiposensibilidad, es decir, que lo sienten menos que los demás. Yo diría que respecto al sonido, la regla general es ser hipersensible, es decir, más sensible al sonido, y por lo tanto a mí lo que me autorizaron oficialmente para ser en EBAU y también en los exámenes universitarios son cascos antirruido, que básicamente son cascos de obra que no tienen ningún tipo de tecnología ni nada que se puede usar para copiar, y si algún alumno tuyo lo quiere llevar se lo puede revisar para ver que todo está en orden, y sirven básicamente para no escuchar, aislarse del ruido exterior y de esa forma poder concentrarse aún más en el examen. Y por último, una cuarta adaptación que me dieron fue la clarificación de los enunciados. Yo no lo necesité, pero sí que hay personas autistas que tienen más dificultades con el procesamiento del lenguaje y puede haber matices o ambigüedades que para el resto sean muy claras, pero para ellos no. Entonces, si lo necesitan, pueden solicitar que les expliquen el enunciado en otras palabras. Esto no significa que les den ayuda para resolverlos, porque yo he hecho exactamente el mismo contenido del examen que otros y me piden lo mismo. El único caso, y está muy justificado, de hecho la persona que te corrige no sabe nada de si tienes autismo o cualquier otra discapacidad. El único caso en el que lo saben y te corrigen de forma un poco más flexible es si tienes dislexia, por ejemplo, para que no te penalicen por faltas de ortografía como lo haría una persona normal, porque lógicamente está fuera de tus capacidades. Y luego a la hora de dar clase, yo te diría que es muy importante adaptar el aula. Cuanto menos seis, mejor, pero yo sé que a veces no es posible, a veces somos en clases. En general hay que fomentar actitudes de respeto y tolerancia entre los compañeros, intentar reducir los estímulos que puedan ser excesivos, ser claro para que esa persona te pueda entender, y la comunicación es muy importante, que esa persona sepa que puede contar contigo, tener tutorías en concreto. Esto con todos los alumnos es muy útil, pero con una persona en autismo que específicamente tiene necesidades que no tienen los demás, la comunicación es muy importante, entender lo que necesitáis el uno del otro. Pues muchas gracias. Igualmente. ¿Una pregunta más? ¿Alguien que quiera hacerle? Sobre lo que hablamos. Pero sí. es un poco personal, la que es la contestación. Te puedo contestar, sí. No, Es respecto, bueno, a tus estudios y demás, Sí. que hablas de adaptaciones. En tu instituto, donde tú estabas estudiando, ¿te hicieron esa adaptación de alumnado? O sea, ¿habréis un montón en clase? ¿O te resultó difícil? Quiero decir. Éramos muchas personas en clase. En mi caso tengo menos sensibilidad a los estímulos que otras personas con autismo, porque esto, como ya digo, es un espectro. Hay personas que tienen mucho más, que no se hubieran sentido cómodas, entonces yo creo que hubieran tenido que hablar directamente con el centro para ver qué podían hacer. En mi caso ha estado bien, pero sí que se ha intentado darme esas adaptaciones. De hecho, cuando tú estás en un centro de bachillerato, por ejemplo, lo que hacen es darte todas esas adaptaciones, explicarte por qué y que te acostumbres a ellas. Y luego desde el propio centro se solicita, en este caso la Universidad de León, mediante un comunicado oficial en el que tienes que adjuntar pruebas, es decir, informes psicológicos y respaldos médicos de que tienes esa condición, que se te ha diagnosticado y es oficial, y con eso el colegio informa un poco de tus necesidades y ellos te responden aprobando o denegando las cosas que has solicitado. En la mayoría de los casos, si todo está en orden y has pedido ajustes razonables que normalmente se ajustan a la condición que tienes, pues te lo van a aceptar. Lo estoy haciendo en la universidad, que allá es un proceso un poco más diferente. Tuve que ir a un despacho de atención a personas con discapacidad, explicárselo un poco, concretamos una cita, leer los documentos pertinentes y ya desde ahí les hacen llegar la información a los profesores de todas las materias. Cada profesor de cada materia puede aplicar las adaptaciones de forma diferente según el caso.
Ahí es algo más individualizado de cada asignatura, por así decirlo. Pero, para ponerte en situación, aquí ahora estamos dando una parte de teoría y luego van a hacer prácticas en centros Sí. donde van a trabajar con personas con discapacidad, ¿vale? Sí. Desde tu punto de vista, ¿qué le recomendarías a alguno de los que esté aquí que va a ir a un centro donde hay, un colegio donde hay personas con autismo? Sí. ¿Qué le recomendarías para que pueda hacer las prácticas de una mejor manera? ¿Qué consejos le darías? Prácticas con personas con discapacidad. Con autismo en concreto. Sí, claro. Como ya digo, es un poco engañoso el tema de que es una discapacidad invisible. Tú no vas a ver a una persona y vas a saber inmediatamente que tiene autismo. Con sus comportamientos, igual a medio y largo plazo, puedes ir deduciendo que tiene autismo o algunos de los trastornos relacionados con el autismo. Entonces, volviendo a tu pregunta, ser comunicativa, intentar aplicar un poco los conocimientos que hemos visto y que se tienen en general sobre el autismo para hacerle la vida más fácil, ayudar a esas personas a desarrollar todo su potencial. Y yo siempre digo que al final no es un favor desinteresado, que si la sociedad ayuda a las personas con autismo a desarrollar todo su potencial, esas lo van a hacer y van a poder contribuir de forma positiva, aportando enfoques, ideas y proyectos que nos han visto antes, contribuyendo de forma positiva a la sociedad que les dio ese favor originalmente, y todos salimos ganando. Yo tengo otra, ¿puedo? Vale, sí, claro, claro. No todas las que queréis, no tengo... Hablaste antes del apoyo emocional Sí, para poder daros, ¿no? sí. Yo estudié psicología también, entonces es un ámbito que me interesa y también como docente, pues para proporcionar ese apoyo si algún día tengo un alumno con esa condición. ¿Qué tipo de apoyo emocional necesitáis? Yo creo que las claves son, primero, en que la persona no se sienta mal por ser quien es, que entienda que el autismo es natural, que no es malo. ¿Tiene cosas malas? Sí. ¿Tiene cosas buenas? Sí. ¿Todos tenemos cosas malas y cosas buenas? Sí. Es una persona buena, válida y capaz. Y que, en todo caso, cuando se enfrenta a situaciones de incomprensión, de prejuicios o incluso de discriminación, esa persona no tiene la culpa. La culpa la tiene el mundo y las personas responsables de eso. Que se sienta cómoda con sí mismo. Y también hablaría mucho de la motivación, de que sienta una motivación y un interés por seguir creciendo, por desarrollarse como persona, que ella se proyecte en lo que quiere ser y sepa que puede trabajar para conseguirlo. Esto al final son consejos para cualquiera, no solo para personas con autismo, pero igual en esas personas que pueden haberse sentido más discriminadas y por lo tanto más incapaces, es especialmente importante que se refuercen estas ideas. Y que sepan que tienen compañía y que pueden contar contigo para lo que se necesite. ¿Nadie más? ¿Algo que quieras añadir tú? No, nada, con eso creo que he explicado más o menos las cosas más relevantes en relación a la inclusión del autismo en el empleo. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención, por invitarme, hemos compartido un momento muy agradable y Ha sido un placer. igualmente. Gracias a ti por venir. Pues muchas gracias. Igualmente.